Voy a leer el día de hoy de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 14. Primero de Corintios, capítulo 4, versículo 14. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y nuestro tema en este día es la restauración del poder espiritual. La iglesia en Corinto, en líneas generales, era una buena iglesia, pero se habían desarrollado en esa iglesia problemas serios. Algunos maestros, especialmente, se habían vuelto arrogantes. Y sí, habían en la iglesia del Señor Jesucristo predicadores y maestros, pero ellos se habían vuelto engreídos, y este es el reclamo. Y debido a esto, ellos se habían desviado seriamente en algunas maneras. Y nuestro primer encabezado en este día es las fallas de su ministerio. Y Pablo les reprende en cierto sentido acá por eso a la iglesia de Corinto. En el versículo 15 leemos, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Bueno, ellos solo tenían un padre, por supuesto. Su padre verdadero es solamente Dios, pero en la tierra ellos tenían un padre, quien es el apóstol Pablo. Él fue el predicador que fundó esa iglesia y por medio de su predicación muchas personas hallaron la vida en Cristo. Él fue entonces o era su padre espiritual acá en la tierra. Aunque hoy en día nadie llama a los pastores padre por razones obvias, porque así se nos manda por el Señor, que nunca llamemos a los pastores padres. Sin embargo, Pablo era efectivamente un padre para ellos, en el sentido de que por él ellos encontraron la vida espiritual. Pero ellos tenían muchos años, no tanto así como 10,000, por supuesto. El apóstol Pablo esto está hablando como una hipótesis y está diciendo, aunque tengáis 10,000 años o instructores en Cristo, no tendréis muchos padres. Solo fue a través de uno por quien ellos habían nacido de nuevo, por su predicación y por la obra del Espíritu Santo, y él cuidaba de ellos. Pero ¿quiénes eran estos otros ayos o instructores? Esta palabra ayo es una palabra interesante, y nos vamos al griego, y la palabra pedagogo es esta palabra en griego, aunque esta palabra ha cambiado su significado. Hoy en día, un pedagogo significa un maestro o profesor severo, uno que es pedante acerca del detalle e insiste en muchas cosas pequeñas y triviales, y quiere que se haga todo correctamente y minuciosamente. Pero en el tiempo del apóstol Pablo y de la Biblia, un pedagogo era un esclavo que llevaba a los hijos de la casa a la escuela y los devolvía a casa. Y él les enseñaba los elementos, las cosas más básicas. Entonces, él era un esclavo de confianza que tenía a cargo a los más pequeños de la casa. Y les enseñaba y también les llevaba a la escuela y los volvía a traer a casa. Ahora, estos ayos o instructores tenían una reputación muy pobre porque ellos eran muy dominantes con los niños. Y esta era la imagen general que se tenía de ellos. Ellos trataban muy severamente con los niños y su gran objetivo de ellos era dar la impresión al dueño de la casa que ellos tenían todo bajo control con sus niños, que les habían encargado a ellos, y por eso eran severos con los niños. Y la idea de usar este término, esta palabra, es que Pablo les dice, ustedes pueden tener 10,000 años que les hacen
bully, que no se preocupan de ustedes y simplemente se preocupan de sí mismos. Y sí, les enseñan porque están preocupados por el trabajo que tienen y quieren tener esa aparente autoridad. No se preocupan por ustedes, pero ustedes solo tienen un padre con un corazón de padre que se preocupa por ustedes. Y esto es lo que está en estas palabras, que está un poco oculto, puesto que tenemos que traducir de una palabra ayo a instructor o pedagogo. Entonces, aunque tengas 10,000 ayos, que eran esclavos que llevaban a los niños a la escuela, pero no tendréis muchos padres, y esa es la diferencia. Entonces, esta es una reprensión para los maestros en Corinto, porque eso era lo que ellos eran. Hacían bullying a las personas y se volvieron arrogantes y les enseñaban, pero les enseñaban solamente lo más básico. No enseñaban las cosas profundas. Ellos no extraían el sentido del mensaje, ni las cosas profundas de Dios, ni las doctrinas. Entonces hay una reprensión implícita en este lenguaje del apóstol Pablo para los instructores en Corinto. Y así ellos se vuelven el punto focal en este versículo. Y esto nos hace pensar, ¿cuáles eran sus fallas? Bueno, aparte de sus vidas personales, que ellos eran arrogantes, muchos de ellos. Y esta es una tragedia, porque Corinto era una gran iglesia. Sin embargo, estas personas empezaron a enseñar y se volvieron arrogantes. Ellos no habían tratado uno de los grandes problemas en Corinto, que la iglesia estaba dividida en facciones. Ya hablamos acerca de eso anteriormente. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, decían ellos. Y ellos no habían tratado con este asunto en la iglesia de Corinto. Ellos deberían haber esperado para que el apóstol Pablo les enseñe y les hable acerca de esto. Pero ellos más bien formaron facciones y querían esto. Y iba con lo que querían. Ellos no querían la educación superior para la gente de Dios, y ellos tampoco trataron con el pecado en la iglesia, el caso clásico en el capítulo 5 del incesto, de lo cual hablaremos más adelante. Estas cosas no fueron procesadas en la iglesia. Estos maestros no habían tratado estas cosas. Y aunque no fue toda la iglesia que hizo esto, sino fueron algunas personas que tuvieron conducta pecaminosa, pero ellos continuaron sin que se les reprenda, sin que se trate este asunto. Entonces la iglesia en Corinto no puso orden en la cena del Señor. Las cosas salieron de orden y tampoco trataron eso. Tampoco trataron con el problema de la idolatría. Había miembros de la iglesia de Corinto que habían nacido de nuevo, sinceramente, pero todavía ellos estaban en esas asociaciones que pertenecían debido a su trabajo, y entonces ellos se veían envueltos con la idolatría y transigían de esa manera. Y esto es algo terrible. Ellos continuaban en los gremios de fuente laboral y de esa forma transigían. Y no se trató este asunto también. Y el apóstol tiene que tratar con estos asuntos. Luego había el problema de los dones. Algunos hablaban en lenguas en esos días en Corinto, y habían profetas, puesto que la palabra de Dios no había sido completada. Entonces los profetas eran inspirados por Dios para hablar la palabra de Dios, pero esto se había salido de control, y algunos de estos profetas se habían vuelto arrogantes y dominaban los servicios, y Pablo tuvo que enseñarles lo que era correcto, que solo 2, máximo a 3 profetizaran, y de una manera ordenada, y solo si la profecía era verificada. Y esto obviamente ha pasado porque la palabra de Dios hoy en día está completada. Pero vemos hoy en día el movimiento carismático que empezó hace 30, 40 años cuando empezó todo, o 50 años, y esto se volvió un horror mundial, podríamos decir. Diluyen la enseñanza del Nuevo Testamento y destruyen la testificación del pueblo de Dios.
y tomando iglesias y arruinando las iglesias. Y nadie dice nada. Lo mismo fue en Corinto. Nadie decía nada. Entonces Pablo dice, los pastores nos dice que eran como esos esclavos que llevaban a los niños a la escuela y les hacían bullying y les disciplinaban mucho más de lo que merecían y se preocupaban en sí mismos y no les enseñaban las cosas profundas y no les ayudaban. Y Pablo usa esta ilustración para los pastores. Y esto es trágico. Y tenemos que tratar entonces con las fallas de los pastores en Corinto en ese tiempo. Ellos no respetaron al apóstol Pablo, fallaron en eso, se volvieron muy arrogantes. Dijeron, vamos a hacer a un lado al apóstol Pablo y vamos a innovar y vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Hoy en día lo equivalente es faltar al respeto a la palabra de Dios y no tomarla como una regla y autoridad para todo. El apóstol Pablo estaba en el lugar de la palabra de Dios. Él era el apóstol inspirado, a quien se le había dado las direcciones inspiradas de Dios. Y se nos muestra que había en Corinto este fenómeno de muchas personas que querían ser maestros. Y querían ser maestros porque ellos querían ser más que otros, tener esa apariencia. ¿Eran aptos ellos para enseñar? Puede que se veían como si fueran, porque eran oradores, eran personas eran dotados, les gustaba la oratoria griega y la cultura griega, y utilizaban palabras pretenciosas, entonces aparecían ser aptos para enseñar. ¿Pero eran fieles a Cristo? No. No solo ser fieles a la palabra de Pablo, sino a Cristo, también en relación a los estándares del ministerio. Y así es que ellos fallaron. Y hoy en día vemos lo mismo. A gente que son pastores, a veces ellos van a seminarios y escuelas bíblicas, pero nunca siquiera han enseñado en la escuela dominical, no han sido probados. Nunca probaron que pueden ser fieles y leales y tienen corazones para los perdidos. Ellos van simplemente a ser entrenados para el ministerio sin ser probados, sin indicación alguna de que ellos van a mantenerse firmes y fieles para el Señor. Bueno, el apóstol Pablo lo pone de esta manera. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Esa es la única manera de ser engendrado o regenerado o convertido, por medio del Evangelio. Nacer de nuevo por medio del Evangelio. Yo les recuerdo de esto. Tal vez hay alguien acá y necesita saber que o quiere encontrar la nueva vida en Cristo, y entonces tú tienes que entender la condición caída del ser humano. Tienes que entender tu misma condición caída, tu pecaminosidad ante Dios. Tienes que entender acerca de Cristo, el Redentor, que vino de la gloria del cielo. Él es el Dios encarnado y Él vino a sufrir y morir en el Calvario para quitar el castigo del pecado por todos aquellos que serían salvos, puesto que Dios no puede ignorar el pecado. Él es santo y Él es perfecto. El pecado tiene que ser castigado. Y por eso, para que pueda salvarnos, Él tuvo que venir y tomar ese castigo Él mismo por todos aquellos que serían salvos. También tienes que creer en la necesidad del arrepentimiento sincero ante Dios y la fe en Él y entregar tu vida a Él. Confía en Él para que Él te dé una nueva vida y te haga ser una nueva persona y que puedas experimentar el nuevo nacimiento por medio del poder del Espíritu Santo. Esta es la manera de la salvación. Entonces dice la Escritura, yo os he engendrado por medio de la Escritura, del Evangelio. Bueno, el segundo encabezado en el versículo 16, la pérdida de la autoridad apostólica. Por tanto,
os ruego que me imitéis. Ahora, este es un versículo muy significativo. La palabra imitéis traduce del griego mimo, es decir, imitadores muy cercanos. Tiene que ver con la mímica. Por tanto, os ruego que seáis seguidores muy cercanos de mí. Y puede ser acá que hay algunos amigos que no saben acerca de esto. Este es un texto que el apóstol Pablo manda que se repita aún en otros lugares, en el capítulo 11, por ejemplo, y también en otros lugares, y en diferentes palabras. Os ruego que me imitéis. Y tal vez algunos amigos no se dan cuenta de lo que esto significa. Significa esto. Bueno, no significa que el apóstol Pablo no tenía pecado o que el apóstol Pablo era perfecto. En Romanos 7, él nos dice acerca de la dificultad que él tiene con el pecado. Pero en la manera en la cual él organizaba las iglesias y las reglas que él daba a las iglesias para su conducta, en la manera en la cual él se conducía él mismo, él era inspirado y sostenido por Dios para ser un ejemplo infalible para las iglesias de todas las eras. Lo que el apóstol Pablo dijo y prescribió, lo que él estableció y lo que él hizo y dijo es un patrón absoluto para la iglesia a lo largo de las eras. Y algunas personas parece que no se dan cuenta de esto. Esta es una de las doctrinas más importantes de la Escritura. Os ruego que me imitéis, mímica, mimo, imitadores de mí. Dios les sostuvo en cada instrucción práctica y en cada mandamiento que Pablo dio. En cada acto, que es instrucción que se nos da en las Escrituras, Pablo no es un ejemplo, sino es un patrón para las iglesias. En la versión del King James en el inglés y en la versión antigua en el español, él se llama, él en vez de usar imitéis, él usa la palabra dechado. Y a veces las traducciones modernas lo traducen esto como ejemplo, pero eso está mal. Porque un ejemplo es una ilustración de un principio general. Es una ilustración o una aproximación de cómo es que tú tienes que hacer algo. No es exactamente preciso, pero un dechado o un patrón, de donde es formada una herramienta, eso es exactamente lo que el apóstol Pablo utiliza, un patrón. Entonces, el apóstol Pablo es como un patrón, un dechado al cual debemos seguir. No es un ejemplo, es un dechado. Es él una plantilla exacta, un patrón. Y debemos entender la diferencia. Es muy importante esto. Ahora, en la historia de la Iglesia, esta diferencia no siempre ha sido entendida. En el tiempo de la Reforma, las doctrinas de la salvación fueron recuperadas. Y Lutero y Calvino, por su parte, y muchos otros predicaban las doctrinas verdaderas. Y hubo avivamiento, y hubo reforma. Pero Roma no fue construida en un día. Y la reforma no logró todo. Y en las etapas tempranas de la reforma, los reformadores, en líneas generales, simplemente adaptaron el método del gobierno de la Iglesia y la forma de cómo es que la Iglesia se veía, y esto lo adoptaron de la Iglesia de Roma. Y cuando se trata de la doctrina, ellos dijeron, todo está mal. No solo la justificación por obras, sino justificación por el ministerio del sacerdocio, sino por medio de la fe en Cristo, dijeron. Tienen que ir directamente a Él. Todo fue transformado. Pero
ellos dejaron mucho de los componentes de la iglesia de Roma. Y esto se ilustra de esta manera, y ha sido ilustrado. Es como si ellos hubiesen encontrado una gran catedral, muy decorada, con ventanas profundamente pintadas y demás. Y ellos entraron, los reformadores, a esa iglesia y quitaron el púlpito romano que estaba en el costado y lo pusieron al medio, y también el altar, se deshicieron de eso y pusieron la palabra de Dios en su lugar. Ahora la palabra de Dios va a ser predicada, dirían ellos, y esto es algo tremendo. Esa fue la obra de los reformadores al principio. La palabra de Dios fue restaurada a su lugar, pero ellos dejaron el edificio con todo su decoración, su estructura, su simbolismo. Ellos no tocaron nada de eso. Cambiaron la doctrina, sí, pero al principio no cambiaron la forma de gobierno de la iglesia, la estructura de la iglesia. Cambiaron un poco, pero solo un poco. Ellos dejaron mucho de Roma. Y a medida que la reforma continuó, más cosas fueron cambiadas. Entonces, luego vinieron los independientes, los bautistas y demás, y otros que completaron la reforma. Y ellos dijeron, no, el edificio tiene que caer. La iglesia de Dios tiene que ser organizada y todo tiene que ser hecho de acuerdo con el patrón o el dechado o el plan que se nos da en la Escritura. Es por eso que la iglesia luterana, que empezó tan bien, sin embargo se desmoronó doctrinalmente rápidamente, porque en realidad solo se había reformado la mitad o 3/4. Tenía mucho de Roma en su estructura de la iglesia, en la organización, los métodos. La iglesia de Inglaterra, anglicana, en su reformación, dependió mucho de los luteranos en Alemania, y tuvieron los 39 artículos y cambiaron esto de la doctrina de los católicos a los anglicanos. Pero la mayor parte de lo que aún tienen es de Roma. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es que la iglesia debería alabar? En los 39 artículos de la iglesia de Inglaterra, de la iglesia anglicana, especifica que los ritos y las ceremonias de la iglesia tienen que ser decididas por el liderazgo de la iglesia. ¿Es así? ¿Sí? No, es la Escritura la que tiene que decidir. Entonces la reforma no cambió, no llegó hasta eso. Y dice, continúa diciendo, si la cultura cambia, los ritos y las ceremonias también tienen que cambiar. Eso es lo que dicen los 39 artículos de la iglesia anglicana inglesa. Pero una reforma completa diría, todo está bajo la autoridad de la Escritura. Cómo es que nosotros adoramos, cómo es que gobernamos la iglesia, cómo es que evangelizamos, todo es enseñado en la Escritura. Y hay un precedente, hay un dechado, hay un mandamiento en el Nuevo Testamento para nosotros. No solo en un lugar, sino en más que un lugar. Y esto está claro. Y nosotros estamos bajo esta autoridad. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando él dice que todo el desorden en Corinto y todas las cosas que salieron mal puede ser tratado en el versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y esto es muy importante. Voy a leer del capítulo 11 de Corintios, versículo 1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero, y este es uno de los muchos peros, quiero que sepáis, el apóstol Pablo les dice que ustedes se equivocaron en esto y en lo otro. Ahora mira de nuevo a 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto os ruego que me imitéis. Versículo 17 lo explica. Por esto mismo, para que ustedes sean mis imitadores, sea un dechado para ustedes, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor,
el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes. Entonces no hay duda que el versículo 16 y 17 está estableciendo, Pablo está estableciendo su instrucción y su comportamiento como un dechado, como un patrón para todas las iglesias. Pero en el tiempo de la Reforma, a Lutero le faltó esto. Y lo mismo con los anglicanos. Los presbiterianos no se les fue de la mano del todo, no obviaron, pero parcialmente sí lo obviaron, puesto que los presbiterianos dijeron, en efecto, con Calvino y sus sucesores, dijeron, el gobierno de la iglesia y sus procedimientos y sus métodos tienen que ser diferentes de Roma y tienen que ser conformados a la Escritura, pero en muchos respectos, en muchas maneras, tienen que ser determinadas por lo que es de acuerdo al tiempo. Y así lo adaptaron. Ellos entonces dijeron, tenemos que ser más escriturales, pero todavía adaptaron muchas cosas. Y por eso aún tienes iglesias centralizadas, con presbiterios y sínodos y demás. Un tipo de estructura piramidal que viene de encima para abajo. En cambio, las instrucciones del apóstol eran de una congregación independiente que responda a la guía del Señor y a Dios, y sin estructura autoritaria, para nada. Y esto les faltaba a los presbiterianos del todo. Y podemos hablar más de esto más después, pero debemos volver al patrón escritural, a la noción de la iglesia patrón, a la iglesia que tiene dechado. Y eso marca la diferencia. Por ejemplo, acá Pablo casi dice, la iglesia patrón es la respuesta a todos vuestros problemas. Si ustedes trayeran todo a la piedra angular que es la Escritura, si trajeran todo lo que hacen al Nuevo Testamento, vuestros problemas serían solucionados. Recuerdo hace muchos años atrás, como unos 40 años atrás, 30 años atrás, me la pasé una tarde discutiendo con un ministro muy conocido en los Estados Unidos. Seguramente es conocido para muchos de ustedes. Y lo que estábamos discutiendo o hablando de manera espiritual era el asunto de la adoración. ¿Cómo adorar? Ahora, este hermano, que es un maestro reformado, en ese momento él no estaba mucho tiempo en la Reforma, pero él empezó a adoptar algunas de las canciones de la adoración contemporánea. Y yo le dije que las escrituras y los estándares, le hablé de los estándares y la escritura que estaba en contra de esta práctica. Y él no quería aceptar que la escritura tenía que ver algo o mucho o todo que decir en relación al contenido de la adoración o la manera de adoración. Todo es cuestión de gusto y de generación, decía él. Y yo le dije a este hermano que bajo esa base, su adoración se iba a volver cada vez más como el entretenimiento del mundo. Y él dijo, no, es como una ofensa, él pensó, no, nosotros vamos a controlar esto, vamos a tomar lo que nos sirve y nos vamos a aferrar a esto. Pero 30 años después fallaron, no pudieron mantenerse, separar. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaron un principio que hay patrones escriturales y ellos adoptaron cosas que eran del mundo y esto se volvió algo fuera de control, salvaje, y ahora no se puede reconocer a esa iglesia con lo que hacían hace 30 años atrás. Completamente mundana se volvió esa iglesia. Y estas cosas son importantes, amigos. Hay una iglesia que es un patrón en la iglesia del Nuevo Testamento y esto nos ayudaría mucho. Me voy a ir a Filipenses capítulo 3,
Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, como patrón, como dechado. Y aquí la palabra imitador está junto con la palabra uno conmigo mismo. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo, dechado. Nosotros somos su patrón, diría Pablo. Su patrón exacto, el cual ustedes deben seguir. Esa es la palabra ejemplo, dechado. Ejemplo en muchas de las traducciones modernas, que como digo, está mal. No es un sinónimo, no es una palabra equivalente. Dice entonces, mirad a los que así se conducen. Cuando tú miras a otras personas, ¿son sanos bíblicamente? Y tú preguntas esto, ¿están haciendo exactamente lo que el apóstol Pablo hizo? Si no, y no han tomado el patrón apostólico paulino para la iglesia, entonces ellos no están siendo obedientes a la Escritura, no están procediendo sanamente. Y esa será la fuente de muchos problemas. Entonces, sean seguidores de mí y marquen a los que no anden así. Y así el apóstol Pablo se vuelve un dechado, un patrón para lo que ellos hacen. Y estas cosas son muy importantes. Y alguien dirá, ¿quieres decir que Pablo nunca estaba equivocado? Y en este punto, muy a menudo alguien pensará en Hechos capítulo 15 y el versículo 36. Voy a leer un poco de eso. Hechos capítulo 15, versículo 36. Hablando del viaje misionero, cuando Barnabás no quiso ir con Pablo, después, y Pablo y Bernabé, y leemos del versículo 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Versículo 34, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, porque, bueno, pues él era joven y él desertó la misión. Él tenía miedo. Versículo 39 de Hechos capítulo 15. Y hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Entonces Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de Antioquía a la gracia del Señor. Entonces la membresía de la iglesia de Antioquía pensaba sin duda que Pablo tenía la razón, y ellos confirmaron esta decisión dándole un nuevo asistente de apóstol. Y Barnabás desde ese momento desaparece del registro del Nuevo Testamento. Él era un hombre piadoso, Bernabé, y era un predicador bueno, y trabajaba para el Señor, pero por el Señor nunca se le encomienda esto que él hizo, de dejar a Pablo. Marcos era su sobrino de Bernabé, y Marcos quería ir con él, pero Marcos no fue alguien de confianza, no resultó siendo lo que Bernabé quería. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Quién estaba en lo correcto? ¿Bernabé, el hijo de la consolación, un hombre bondadoso y demás, o el apóstol Pablo?
¿Quién está en lo correcto, Bernabé o Pablo? No hay duda alguna que el apóstol Pablo es el que está en lo correcto. Él tiene que estar en lo correcto, porque la escritura inspirada repetitivamente dice: sed imitadores cercanos de mí. A él, a Pablo, se le había dado el don de ser un dechado, un patrón. Entonces sabemos que cuando designamos a cualquier deber que demande tenacidad y fidelidad y de responsabilidad dentro de la iglesia local, tenemos que asegurarnos que enviemos a una persona aprobada. Ese es uno de los principios que vemos en la Escritura. Pero hoy en día hay muchos cristianos evangélicos que en sus comentarios ellos apoyan a Bernabé y dicen: oh, Bernabé está en lo correcto. Y no se dan cuenta, o se dan cuenta poco, que al decir esto hacen que la escritura se contradiga a sí misma. Y así, al hacer de esta manera, arrancan su función divina que Dios le dio. Y quitan ese patrón dentro de la iglesia local que está en la escritura. Y niegan ese patrón. Pero sin embargo, esto se repite una y otra vez, este patrón en el Nuevo Testamento. Podríamos también irnos a Filipenses capítulo 4, versículo 9. Tal vez más adelante, si es que el tiempo nos alcanza. Les voy a dar el último encabezado. La recuperación del poder. Versículo 18, 1 de Corintios capítulo 4. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Podríamos parar acá. Si el Señor quiere. Aún el apóstol Pablo dice esto. Es un estándar para todos nosotros. Nunca tomes decisiones importantes sin orar. Si el Señor quiere. Y nosotros... Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Debemos interpretar esto porque, por supuesto que el reino de Dios es en palabra. El reino de Dios es en la palabra. Tú solo puedes ser salvo por medio de entender el mensaje de la palabra. La comunicación de la palabra es importante y el entendimiento de la palabra es vital. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir? Cuando él dice, sino el poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sí es, pero no consiste en vuestra vanagloria y en vuestra jactancia. Porque los predicadores en Corinto, ellos eran jactanciosos y querían las cosas para sí mismos. Ellos decían ser mensajeros de Dios. Pero Pablo les dice, el reino de Dios no consiste en vanagloria y en jactancia, sino en poder. Miren a vuestras fallas. Miren lo que no han visto. Miren lo que no han hecho. ¿Dónde está el poder en esto? No significa, se habla acá de los milagros, sino en el poder de que la gente sea salva, convertida. Ese es el contexto. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo mismo con nosotros. ¿Tenemos el poder de Dios, amigos? ¿Es el reino de Dios entre nosotros con poder? ¿Está? Desde que nos hemos vuelto creyentes, nos preguntamos, ¿tenemos integridad grande? ¿Estamos creciendo en bondad? ¿Está obrando el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos creciendo en la compasión y en ayuda mutua? ¿Estamos creciendo en la testificación o solamente estamos callados? ¿Estamos creciendo en el autocontrol y nos estamos negando a sí mismos? Y también estamos creciendo en la capacidad de recibir rechazo y estamos reaccionando bien ante la provocación.
¿Estamos orando? Are we bearing fruit? ¿Estamos dando fruto? Are we showing unfailing love ¿Estamos to our mostrando spouse amor and que no, kindness and amor courtesy? de Dios para nuestras esposas o esposos, con cortesía, con amor, con ternura? The kingdom of God is not ¿Hay in este poder? claims, Entonces el reino de Dios no es en jactancia, en vanagloria, sino en poder. Are people being converted? ¿Está siendo nuestra gente Is the convertida? Holy Spirit at work in our ¿Está midst? obrando el Espíritu Santo en nuestro medio? Are people learning and deepening? ¿Está nuestra gente aprendiendo y siendo profundizadas y creciendo en la gracia? El reino de Dios, no en vanagloria ni en jactancia, sino en poder. Que sea así, queridos amigos. Una de las claves es el ser lo más apostólicos que podamos ser y que podamos mirar a Dios en todo. Y los galardones son maravillosos.